Reporte 100. Es jueves, espacio del Colegio de Sonora, y esta mañana nos acompaña la doctora en Ciencias Sociales, Esther Padilla Calderón. Pertenece al Centro de Estudios Históricos de Región y Frontera. Ella investigó el tema agricultura y alimentación en los pueblos del Bavispe, una perspectiva histórica, y le agradezco a Esther que esté con nosotros esta mañana. Esther, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Bien, gracias. Buenos días. ¿Tú también? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Gracias por coincidir. ¿A qué se refiere cuando dice los pueblos del Bavispe? Sí, perfecto. Mira, bueno, los pueblos del Bavispe son ese conjunto de localidades que se encuentran en las márgenes del río Bavispe y también junto a algunos de sus afluentes más importantes, ¿no? Este río, bueno, como sabemos, es parte de la cuenca del río Yaqui, ¿no? Está en lo que se conoce como la Sierra Alta de Sonora. Y bueno, es un río que recibe escurrimientos en el área donde nace, al sureste de Huachinera, de algunos arroyos, ¿no? Algunos que provienen de la Sierra Madre Occidental, ¿no? Del estado de Chihuahua, y bueno, a eso me refiero cuando hablo de los pueblos del río Bavispe, ¿no? Son este conjunto de localidades situadas en sus márgenes. Sí, ¿de qué años estamos hablando, la investigación que usted hizo sobre estos pueblos, y por qué el tema de la agricultura, de la alimentación? ¿Qué es lo que le interesó? Sí. Bueno, el periodo es un poquito largo, ¿no? Digamos, sí, desde la época del Porfiriato, fines del siglo XIX, hasta la primera mitad del siglo XX, y bueno, en función de los avances que vamos teniendo, también hemos considerado digamos, sumar algunas décadas a esa periodicidad original, ¿no? Es un proyecto que nos aprobó CONACYT para llevar a cabo una investigación sobre las formas de apropiación y uso de la tierra y el agua en localidades que son parte de esta cuenca, de la cuenca del río Bavispe. Sí, del siglo XIX, del Porfiriato, hasta mediados del siglo pasado. Ajá. Y son pueblos pues dedicados han sido pueblos históricamente dedicados al campo. Exactamente, sí, me preguntabas también eso, ¿no? ¿Por qué la agricultura y la alimentación? Exacto. Sí, bueno, lo que pasa es que estas localidades, digamos, en estos lugares ha sido posible la reproducción de la vida social, gracias a la agricultura, ¿no? Principalmente, porque bueno, son localidades que han permanecido durante mucho tiempo aisladas, ¿no? Hasta, digamos, no sé, mediados del siglo pasado, y entonces ellos pudieron ser autosuficientes a través de la producción agrícola, que es una actividad que además se desarrolla en esa área desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Obviamente, pues cuando llegaron los españoles ya la agricultura ahí ya se practicaba, porque gracias a las condiciones geológicas y la presencia del río, ¿no? Que con sus crecientes fue haciendo posible que se conformaran pequeños valles aluviales en las márgenes del río. Entonces ahí en esas áreas fue posible y ha sido posible y es posible la agricultura, ¿no? Porque además son suelos pues muy ricos, ¿no? Ricos en nutrientes, pues precisamente porque todo eso que arrastra el... A ver, perdimos la comunicación con Esther. Estamos platicando con Esther Padilla Calderón, doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, sobre esta investigación que hizo en los pueblos del Bavispe entre el Porfiriato y 1950, en la primera mitad. ¿Está ahí, doctora? Sí, ya regresé. Se nos fue un momentito, me decía. Sí, Juan Carlos, no sé realmente a partir de dónde no se empezó a escuchar, pero lo que con respecto a la cultura es que, bueno, en estos lugares ha sido una actividad muy importante desde hace mucho tiempo, ¿no? Digamos, desde antes de la llegada de los españoles, ya se producían diferentes tipos de alimentos en esta zona, porque gracias a las crecientes del río Bavispe que inundaban esos suelos, el suelo se fue enriqueciendo cada vez más y entonces se conformaron pequeños valles aluviales donde la agricultura fue posible y es posible, ¿no? Y realmente son áreas muy fértiles.
Sí, ¿cómo se cultivaba la tierra en este periodo que usted estudió, Esther? Sí, bueno, en el periodo ópata, ¿no? Antes de la llegada de los migrantes conquistadores, se cultivaba, principalmente, me preguntaste cómo se cultivaba. Sí, bueno, ¿y qué también? Ellos empleaban la azada, ¿no? Y la coa para arar la tierra, ¿no? Para formar los surcos, preparar las milpas. Y bueno, con la llegada de los migrantes se introdujo el empleo del arado, ¿no? Que es el cambio tecnológico más importante con la llegada de los europeos a esta región, porque bueno, este instrumento, ¿no? Que es movido por fuerza animal, como sabemos, por una yunta, un par de bueyes o mulas, entonces se empleó pues para labrar la tierra. Y algo que es muy interesante es que el empleo de la yunta se prolonga durante mucho tiempo, ¿no? Porque los primeros tractores llegaron a esta región en la década de 1960, ¿no? Entonces, pues era así, ¿no? Con tracción animal como era posible arar la tierra y sembrarla, ¿no? Y lo que es, por ejemplo, las tareas de deshierve, el combate a los insectos, pues todo era de manera manual, ¿no? Las personas más o menos sabían que una plaga de algún insecto duraba más o menos unos 15 días, ¿no? Y entonces, así manualmente recorriendo sus parcelas, los ahuyentaban, ¿no? O los mataban o los quitaban de las plantas. La fertilización pues era también natural, ¿no? Se aprovechaba pues las crecientes del río para que se enriquecieran las tierras, pero también hay gente que platica, bueno, que con las carruchas trasladaban el guano, ¿no? de las reses, ¿no? Para ponerlo en la tierra y enriquecerla, y también había gente que iba a algunas cuevas en las que recolectaban el guano de los murciélagos, y también poniendo una cantidad apropiada, porque es muy fuerte ese tipo de sustancia, digamos, fertilizaban también de esta manera las tierras, ¿no? Entonces, realmente es una cultura muy rica que se reprodujo durante mucho tiempo para hacer posible una producción agrícola muy rica, ¿no? E importante, pues que permitía el abasto, ¿no? El autoabasto de la población de estos lugares. Sí, ¿qué cultivaban? Mira, te cuento, los ópatas cultivaban, cuando llegaron los españoles, ellos sembraban sobre todo maíz, ¿no? Pero también sembraban diferentes variedades de frijol, de calabaza, también sembraban algodón, amaranto, tomate y también chile, de una variedad que no tenía sabor picante, ¿no? Y bueno, estas cosas las sabemos, por lo que comentan estos migrantes conquistadores, ¿no? Algunos que dejaron escritos, pero también lo sabemos por el trabajo de los arqueólogos, ¿no? Y de otros historiadores, porque, bueno, por ejemplo, los exploradores migrantes, pues, identificaron simplemente, bueno, maíz, frijol, calabaza, ¿no? Pero ya los proyectos arqueológicos que se realizan en 1940, 1950 y 1970 confirman, ¿no? Que sí había esos cultivos, pero además reconocen diferentes especies y variedades de maíz, calabaza, frijol, etcétera, ¿no? Y bueno, cuando llegan los españoles y otros europeos de otras nacionalidades, traen consigo otras plantas, ¿no? Que no se conocían, no se cultivaban en el área, y claro, una muy importante y que es muy trascendente, como sabemos, es el trigo, ¿no? Pero bueno, además de trigo, ellos trajeron lentejas, garbanzos, chícharos, alberjón, habas, calabazas, papa, camote, cacahuates, sandías, caña, y bueno, también árboles frutales como granados, manzanos, nogales. Híjole, Esther, eso no se hace hasta ahora, cuando uno no ha desayunado. Sí, ¿verdad? Sí, además de que son alimentos, bueno, si te fijas, todos son cosas muy nutritivas, sí, claro, ¿no? Sí. Por ejemplo, las lentejas, los garbanzos, que son leguminosas, pues bueno, son alimentos importantes, y los frutos, ¿no? Las frutas ya sabemos lo importante es que es consumirlas, ¿no? Sí. Sí, Juan Carlos. Sí, bueno. ¿Cómo obtuvo esta información? Es decir, porque estudia un periodo
en donde pues ya no hay sobrevivientes de ese periodo, ¿no? O sea, bueno, mira, te cuento, sí, para los periodos más atrás, sí. Bueno, hay fuentes, ¿no? Están, por ejemplo, los escritos de personas que fueron misioneros, tanto jesuitas como, por ejemplo, franciscanos, y que dejaron, pues, esos testimonios, ¿no? También, bueno, me he basado en el trabajo de otros compañeros que han hecho investigación sobre esto, como por ejemplo, y también usé trabajos de arqueólogos, ¿no? Sí, pues a través de ese trabajo propio, pues, de la arqueología, que combina diferentes técnicas, incluso pues de laboratorio y con el uso de microscopios y demás, pues para identificar, ¿no? Esos alimentos que había anteriormente. Y para lo más reciente, bueno, todavía en estos pueblos hay personas, pues ya de muy avanzada edad, ¿no? Con los que he tenido oportunidad de platicar y que pues con mucho entusiasmo cuentan, ¿no? Lo que se sembraba antes, ¿no? A ellos pues todavía les tocó ser parte de estas personas que sembraban todo este tipo de cultivos tan diferentes, ¿no? Y platican cómo hacían en las milpas, ¿no? Acompañaban a sus papás y hacían cuadritos, ¿no? Entonces, en un cuadrito sembraban lenteja, en otro cuadrito sembraban un poquito de garbanzo, en otro sembraban calabaza, camote, papa, ¿no? El área, después dedicaban un área más amplia, por ejemplo, para el trigo o para el maíz, ¿no? Porque pues estos granos siempre han sido muy importantes, ¿no? Y bueno, así es como he sabido, ¿no? Además de pues consultar otro tipo de documentos que tienen que ver con las cuestiones de los procesos agrarios, ¿no? De estos lugares, por ejemplo, cuando ya se empiezan a formar los ejidos del periodo posterior a la Revolución. Sí. Y bueno, esas han sido mis fuentes, ¿no? Y las entrevistas, pues bien dices, o sea, ya no es tan fácil que haya gente, ¿no? Que nos hable de periodos muy atrás, pero bueno, pues no sé, quizá precisamente por su buena alimentación todavía se encuentran personas de muy avanzada edad con las que se puede platicar y que además están muy bien de sus facultades mentales, ¿no? Claro. Gente muy sana, muy fuerte y digamos con así como una energía vital que bueno, se contagia. Qué interesante la investigación. Esther Padilla, ¿dónde podemos encontrar esta investigación, agricultura y alimentación en los pueblos del Bavispe, una perspectiva histórica? Mira, Juan Carlos, pues hay algunos artículos que si tú googleas, ¿no? Sí. Buscas en internet, por ejemplo, con mi nombre, pues seguro te van a saltar por ahí uno que otro. Yo publiqué, por ejemplo, uno en la revista del CIAP, otro más recientemente en una revista del Colegio de Michoacán, y después en unos libros, ¿no? Colectivos, también si tú entras a mi cuenta en una plataforma que se llama ResearchGate, pues ahí también los puedes descargar, ¿no? O a la gente que le interese leer y conocer más sobre estos lugares de Sonora que además de que son tan bonitos, son tan interesantes, ¿no? Y que pues son muy importantes que tienen que ver con la historia de todo el estado, ¿no? Porque claro, incluso una época, sobre mediados del siglo XIX, lo que aquí se producía servía no solo para alimentar a las personas de estos pueblos, sino también a habitantes de otras zonas del estado de Sonora, ¿no? Después, bueno, ya no fue un área agrícolamente tan importante porque se abrieron los grandes valles del sur, pero una época que digamos, si no hubiera sido por la producción agrícola de estos lugares, pues habría habido problemas fuertes a lo mejor de escasez de alimentos en el estado, ¿no? Muy bien. Esther Padilla, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y compartirnos la información de su investigación. Estamos en contacto, doctora. Claro que sí, Juan Carlos. Bye, bye. Hasta pronto. Es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, Esther Padilla Calderón. Reporte 100.